Estamos en el cuarto capítulo de Road to Metastage. En este capítulo vamos a tocar un tema apasionante, los immersive shows, que son la capacidad que tenemos en un escenario tradicional de interaccionar el sonido con la proyección y con la luz, para crear una experiencia inmersiva sin necesidad de gafas de realidad virtual. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalía Castro, actriz, locutora, creadora y conocedora de la música tradicional gallega. Y estoy aquí para daros a conocer nuevas técnicas que ofrecen grandes oportunidades escénicas a través de la inmersión 3D. Dentro de la música tradicional gallega, yo he decidido centrarme en la pandereta y en las vieiras. Las vieiras, tradicionalmente llamadas cunchas, son un instrumento de percusión que se llaman idiófonos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de el chocar una parte con la otra, producimos un sonido o una vibración. Yo intercalo este sonido con mi canto y entonces creamos a partir de ahí lo que es una pieza que se llama la folía, donde me basé exactamente en eso. Mi canto trascendental al escuchar la base ya hecha, intercalada con los sonidos producidos por las vieiras. En este capítulo de Road to Metastage estamos tratando los immersive shows. En este caso vamos a utilizar un escáner 3D junto con un código de Unity, que es una aplicación, un motor de videojuegos para crear mundos 3D, interacción, aplicaciones y también experiencias artísticas principalmente. Entonces vamos a utilizar un código de Keihiro Takahashi, una leyenda dentro del uso de los videoefectos a tiempo real en Unity. Y luego vamos a crear un immersive show con nuestra artista Rosalía a través de dos piezas. Una es la música de la folía, interpretada por el pianista Daniel Ruiz Checonelo, a través de una pieza que ya tiene 500 años, y luego el propio canto de Rosalía y su performance delante del escáner. Para empezar vamos al GitHub de Keihiro Takahashi, vamos a repositorios, escribimos palabra clave, por ejemplo Kinect, que es el escáner que vamos a utilizar, y este es el proyecto Azure Kinect Plugin for Unity, que es el que vamos a utilizar. ¿Okay? Este es nuestro querido Keihiro, y vamos a Code y le damos a descargar Download Zip. Y abrimos el Git, extraer ficheros, lo abrimos en el escritorio, cerramos esta ventana y abrimos Unity. Unity se instala desde Unity Hub, donde tienes las diferentes versiones que tengas en tu equipo, en tu ordenador, y vas a proyectos, le damos a Open, en Open vamos al escritorio y aquí tenemos AKVJ Master, y le damos a abrir. Entonces me dice, esta versión fue creada en el Unity 2019.4,
vamos a elegir una versión similar. Yo tengo una muy parecida, no va a haber ningún problema. Normalmente están preparadas para funcionar con cualquier Unity, si no ya en el propio GitHub de Keihiro ya te aparece con qué versión debe funcionar. Yo aún así lo voy a abrir con una muy similar a la que él ya tiene. Le digo que change version. Continuar. Recordad que en el propio GitHub de Keihiro nos está diciendo ya cómo funciona la demo. Ya tiene aquí su mini tutorial de texto, que ahora lo voy a simplificar yo con imagen una vez que se instale nuestro querido Unity. Le damos Skip New Version. Aquí tenéis el modelo de escáner que estamos utilizando, el Azure Kinect DK, que es perfecto para traquear cuerpos, tiene una cámara y tiene un sensor de profundidad, es muy potente también para aplicar inteligencia artificial, pues digamos que es una cámara como del futuro, ¿no? Una vez que tenemos Unity abierto, tenemos que ir a Assets, que es una carpeta que está en proyecto, y darle doble clic en el primer icono que vemos de Unity, que se llama Main. Una vez que se abre Main, ya tenemos abierto el proyecto que ha preparado Keihiro para que nosotros podamos hacer nuestro Immersive Show. La manera de comprobarlo sería darle a Play en Game. Obviamente adjuntaremos tutoriales básicos de Unity para que podáis entender el funcionamiento de las ventanas. Igual que hacíamos con Unreal Engine, no podemos generar horas de investigación en motores de videojuegos, con lo cual vamos a concretamente explicar lo que necesitáis para el Immersive Show a través de nuestro tutorial. Le damos a Play y lo que hace es encenderse la cámara. Como veis, me podéis empezar a observar. El rectángulo rojo indica dónde está el target y, por ejemplo, vamos a cambiarlo a un formato horizontal, que lo vais a ver mejor. Y tenemos las herramientas que decía Keihiro en el GitHub. El Deep Threshold, que nos marca dónde está el fondo hasta donde captura la cámara y el sensor. Y el Offset, que marca la cercanía y el alejamiento del target, básicamente. Para empezar a controlar lo que ocurre dentro del proyecto, vamos a jerarquía. En jerarquía están los assets del proyecto. El canvas, que serían los mandos para controlar la cámara, que podemos hacer que desaparezcan simplemente pulsándolos en el inspector. Event System, el controller, Camera System. La cámara es muy importante porque tiene animaciones que le dan mucha más tridimensionalidad al efecto, con lo cual es mucho más inmersivo. Como por ejemplo, Keihiro nos dice en sus tutoriales que le demos a la barra de espacio. Y automáticamente ya veis que me empieza a capturar a mí en 3D y ya estamos en un Immersive Show. Una cosa muy importante es cómo proyectamos esto sobre el artista. Lo primero es colocar bien el Kinect, por supuesto, como veis en las imágenes que tenemos de recursos ya con nuestra artista Rosalía. Y por otro lado, el formato en el que queremos proyectar. Entonces en Game, como veis aquí pone 1920 x 1080, si pulsamos nos deja coger cualquier aspecto de vídeo que deseemos, como por ejemplo el vertical, o volvemos de nuevo si quieres al horizontal. Y también un formato cuadrado que también es muy interesante para proyecciones en escenarios. A partir de aquí es cuestión de conectar el proyector en directo y decidir cuáles de las piezas artísticas que vienen en la sección efectos del código de Keihiro queremos trabajar para desarrollar nosotros. Adjuntaremos también un manual de cómo modificar estos videoefectos para llevarlos al terreno que tú quieras, pero como veis es ya prácticamente espectacular lo que nos ofrece y nos regala Keihiro. Otra cosa muy importante es cuando lo activamos, de nuevo con la barra espacio, es ir a la escena. En la escena, que no es el modo play, es donde tenemos todo el canvas con el que estamos desarrollando el proyecto, es nuestro visor. Entonces aquí veis cómo podéis entender que esto realmente es un avatar, estamos creando un holograma. Y básicamente con esto tú puedes desarrollar un Immersive Show completísimo, donde la persona que esté encima del escenario se va a convertir en partículas dentro del metaverso.
Sinto os teus olhos preto de mim. Quero tocar-os, puxem-me